estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Hola, hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache, hoy sábado 19 de marzo del año 2022. Ya pasamos la mitad de marzo. Este es un programa, no le vamos a decir especial, sino un programa donde hoy día no se encuentra con nosotros Arturo Storaker, que está en Cabo de Horno todavía trabajando, navegando, está de capitán de embarcaciones menores. Sí. Y está bien, ahí le mandamos un saludo porque sé que nos está escuchando desde allá. Estamos con Claudio Morán, panelista estable de Cambalache. Les damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en forma muy especial en Puerto Natales y Porvenir y en las estancias magallánicas, que como siempre recalco que nos ven y nos escuchan porque nos llegan comentarios. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache El Pingüino. ¿Qué tal, Claudio? Hola, Boris. Una semana movida, ya la primera semana del gobierno de Gabriel Boric, con algunos dimes y diretes por parte de la oposición, y analicemos un poco lo que fue el día martes de la semana que pasó, la visita a la ministra Interior a la Araucanía para reunirse, mire cómo lo voy a decir, con el sector más violento del pueblo mapuche y tratar de iniciar un diálogo con la comunidad, con esta comunidad donde pareciera que no quieren diálogo. La esperaron a ella en un sector del camino con balazos a distancia, no le llegó ningún balazo ni a los vehículos ni a la comitiva, sino que se sintieron ruidos de balas al aire que se dispararon. Y mucha gente y ellos mismos se asustaron. Creo que corresponde asustarse porque no sabe qué reacción pudo haber tenido esto, pero la señal que dieron este grupo fue que no quieren el diálogo, que no quieren conversar, que están atrincherados en un sector del territorio, ahí en la región de Temuco, y esto nos puede traer bastantes consecuencias de aquí a futuro. O sea, la ministra Isquia Sichel quería conversar con el lonco Juan Catrillanca, líder de una comunidad tradicional. Lo que pasa, y lo hemos dicho acá, que los loncos son los jefes de comunidades, pero no hay un jefe de los jefes. Ese es un tema que su estructura de política, porque de gobierno como comunidades de pueblos autóctonos, ellos está basada en estos temas de los loncos. Bueno, pero eso lo vamos a ir analizando a medida que conversemos sobre este tema. Otro tema y ahí me gustaría que entremos a analizarlo en conjunto, Claudio, es que cuando hay un estado de excepción ahí donde las fuerzas militares, el Ejército de Chile y la Marina, están cuidando ese sector. Pero cuando tú colocas y mandas a los militares es para ganar una batalla y en sí ganar una guerra. Yo te digo, claro, uno dice, no están en guerra el pueblo mapuche, ese sector del pueblo mapuche, pues no son todos los mapuches, es un sector muy pequeño. No están en guerra con el gobierno establecido, antes con el gobierno de Piñera o ahora con el gobierno de Boris. Entonces, el tema es que si yo envío militares no es pacificar,
es buscar un entendimiento entre lo que es ese sector del pueblo mapuche con el resto de los chilenos. Ya cuando no hay diálogo hay que entrar a buscar, cuando se rompe el diálogo, ¿qué es lo que pasa? Viene la fuerza. Y yo no sé en qué quedará esto. Y ahí entran los derechos humanos, los derechos de los pueblos, estos pueblos tradicionales, autóctonos, ¿no es cierto? Y son comunidades como la Temucuy, y donde realmente cuesta entender a priori nosotros y cuál es realmente el conflicto. Ahora, ¿qué pasa? Nadie conoce los grandes temas de lo que se iba a conversar y de lo que se quiere conversar. No quieren a las forestales, eso lo tenemos muy claro. Y ser ellos de las dueños de las tierras ancestrales. Entonces, el tema de fondo es lo que piden en grueso, ¿sí? Pero hay otros temas que están de por medio, pero no hay transparencia en lo que se va a hablar y tampoco ellos han demostrado transparencia de lo que quieren este grupo de gente violenta que hoy día se tomó una parte del territorio chileno y donde por ahí, de acuerdo a los rumores y lo que se ha conversado, porque nosotros nos basamos en los comunicados de prensa, en lo que dicen los periodistas que han estado por allá, allá entró ahora el tema de la droga, que es muy fuerte. O sea, y ahí se está cultivando marihuana, ahí dicen que hay invernaderos, pero de un alto costo, que se está cultivando marihuana y que de ahí sale. Porque la otra pregunta es, y no sé si ustedes se la han hecho en su casa, ¿cómo vive esta gente? ¿Cómo se financia? Ellos tienen que comprar arroz, tienen que comprar carne, tienen que comprar harina para hacer el pan, pero esta gente tiene que vestirse. De alguna manera, ¿cómo se financia esas armas? ¿Quién se las financia? ¿Quién se las entrega? ¿De dónde sacan la plata para poder financiarse y poder vivir? Se vivirán en unas condiciones de extrema pobreza, pero yo no creo que haya una extrema pobreza ahí tampoco. Pero de alguna manera el dinero tiene que salir de alguna parte, pero para generar dinero tiene que haber algunos elementos de producción, donde ellos pueden vender algo. Dicen que de la madera robada, de la madera, hacen negocios que no son muy lícitos con respecto a la madera, pero alguien compra esa madera, alguien tiene que ayudar a financiarlos a ellos. Entonces, esta cuestión es bastante compleja. Y yo creo que con lo que pasó el día martes con la nueva ministra de Isquia Siquia, realmente es grave y vamos a ver cómo termina esto, don Claudio. Mari, Peñi y Boris. Sí. Y hasta ahí nomás llego porque concuerdo con mi amigo Johannes Kaiser de que es de mala educación en público y en cuestiones más o menos formales, y esto lo es, usar un idioma que no usa y no entiende todo el mundo. Pero parto por ese saludo mapudungún, que es de las pocas palabras que me sé en mapudungún a todo esto, porque yo viví más de 20 años en la Araucanía y bueno, aprendí mucho de la cultura, no tanto del idioma, pero sí me quedó claro una cosa. Lo único que tiene en común lo que se llama el pueblo mapuche es el idioma, que en realidad es una lengua común también a los huilliches, que ya no son mapuches, y a los picunches, el norte, por lo menos Santiago hasta el sur, que tampoco son mapuches. Don Jaime Izaguirre, nuestro historiador, tiene un muy buen trabajo y opiniones al respecto, no todas las comparto, pero no existe un pueblo mapuche y menos existe una nación mapuche. Existen pehuenches, existen lafquenches. Desde el punto de vista del análisis de la historia de la organización social humana, ellos están simplemente al nivel de tribu, en su organización tradicional, aquella que enfrentó a los españoles y los convenció de que en realidad era mejor no ir a meterse al territorio mapuche, digamos, del Tolten, del Itata hacia el sur. Es el territorio entre el Itata y el Tolten, los dos ríos. Ellos se organizaban
los caciques y nombraban un toqui o jefe militar. Pero ellos nunca tuvieron ese concepto de nación, nunca lo fueron. Tampoco tuvieron el concepto de propiedad. Cuando se habla de propiedad de las tierras, nunca existió un conservador de bienes raíces mapuche o de la propiedad mapuche, araucana o como queramos llamarla, con anterioridad a la llamada pacificación de la Araucanía, que en realidad no fue muy pacificación, pero en fin. Bueno, lo cierto es que Chile es un Estado que ha enfrentado el tema mapuche en su historia de la misma forma como ha enfrentado la mayoría de los problemas y los temas grandes, como las tristes, por no decir de otra forma. ¿Ve? Porque hay clases dirigentes en este país tradicionales, digamos las cosas por su nombre. Y este es un país que desde hace ya 200 años son las mismas familias emparentadas con otras familias y los protegidos de todas esas familias los que manejan la cosa. Ideas, principios, conceptos, etcétera. Eso no existe. Como dijo un escritor, acá en Chile te perdonan cualquier cosa menos el talento. Por eso es que nunca las élites o mal llamadas élites se preocupan de buscar talentos porque podrían ser reemplazadas por ellos, así que no les interesa. Siempre las cosas se han manejado como las tristes, por no decir otra palabra un poquito más vulgar. Esa es la razón por la cual ganamos la guerra del Pacífico y todavía estamos sufriendo hoy día las consecuencias con nuestros vecinos del norte, pues no fuimos capaces de ganar la paz. ¿Para qué devolvimos Lima? Teníamos la obligación de quedarnos con todo el territorio peruano tomado, incorporar a Bolivia, en fin, y yo les aseguro que la historia de América Latina y de nuestro mismo país habría sido muy diferente. Y entregamos la Patagonia, o más de la mitad de la Patagonia Argentina, etcétera. Todo un desastre, porque todo se ha manejado muy mal, muy mal. Cuando Chile entregó la Patagonia, y pues lo saco como ejemplo, la voz en Valparaíso, perdón, la voz en el Congreso en Santiago era: 1 metro de Valparaíso vale más que toda la Patagonia, recordando que el último episodio bélico que había soportado Chile fue allá por el año 1866, que tuvo una guerra con España, y España bombardeó Valparaíso. Por eso decían: 1 metro de Valparaíso vale más que toda la Patagonia. Y un solo parlamentario, diputado en la época, levantó la voz en contra de la entrega de la Patagonia Argentina y se llamaba José Manuel Balmaceda y después llegaría a ser presidente de la República. Es decir, todo ha sido manejado mal siempre en Chile, con las patas. Antes, durante y ahora. Y después, seguramente, porque la misma gente que lo ha hecho mal va a seguir haciéndolo mal. Es una cultura de hacer las cosas mal, a todo nivel. Al más alto nivel de gobierno y al nivel de un carpintero que tiene que sacar una obra, también lo hace mal. Todos lo hacen mal, pudiendo hacerlo bien. El tema mapuche es ese. Pero yo, a todo esto, solamente quiero mencionar que en esta semana, y desde hace ya varios días, y anterior también, se respira en el país una tensión muy grande. Hay una tensa calma como el ojo del huracán. A la espera de la tormenta, que todos sabemos que va a venir. Bueno, lo que ocurrió en la Araucanía, a mí es un tongo. A mí es un tongo. Es completamente falso. Y es falso ¿por qué razón? Porque durante toda la campaña política última, en el sector de la señora Siches, que es ministro, no ministra, el cargo está definido en la Constitución de la ley como ministro, así que yo lo llamo ministro, la ministro del Interior. En su sector no había banderas chilenas, estaba lleno de banderas de lo que se llama la causa mapuche, que es una cuestión que inventaron, banderas LGTB y de cuánta minoría se le ocurre salir en Chile, las feministas, estas que salen a lucir las tetas a la calle, todo esos grupos. Entonces, ella se va a meter, Carabineros la contradice, y dice: no, si esto estaba preparado, pero salta a la evidencia algo que con Boris lo conversábamos ayer o anteayer y que no deja de llamarnos la atención, porque no es más que la confirmación de lo que todos sabemos, que se está hablando de un Estado dentro del Estado de Chile. Es decir, la autoridad chilena no tiene derecho a ir a meterse a ciertos territorios, porque forman parte del Estado mapuche. Yo se lo digo con conocimiento de muchas causas, no solo porque vivía allá. Yo algunos años hice clase en la Universidad Autónoma
en Temuco, de Derecho, en la carrera de Derecho, y entre mis alumnos hizo casi un año, después se retiró, estuvo Aucán Wilcamán, que hasta el día de hoy es una bellísima persona conmigo, cuando se ha topado conmigo incluso en aeropuertos internacionales, porque él fue funcionario internacional, eso es lo que mucha gente no sabe. Profesor me trata. Y justamente hablábamos del tema, ¿cuál es la meta de todo esto? Precisamente la conformación de un Estado mapuche autónomo, pero subvencionado por el Estado de Chile, porque se sabe que no puede ser autosuficiente en lo económico. Ahora, la Araucanía está militarizada. Hay fuerzas paramilitares de todas maneras. Y como bien dice Boris, cuesta mucho, si no solo el arroz y la carne, las balas y las armas son carísimas. Y sostener todo este proceso que tiene aterrada a la gente de la Araucanía, aterrada, que se quede ahí porque no tiene otra alternativa. Si tú has sido agricultor 3 o 4 generaciones, y el campo te ha dado para vivir austeramente, porque es un mito eso de que son ricos los agricultores, falso. ¿Dónde te vas a ir a vivir? ¿Qué vas a hacer? Aunque te den una plata por ese campo, se lo vendes a la CONADE, por ejemplo. No puedes cambiar tu sistema de vida de generación. Entonces, esa gente vive aterrada, y por eso es que es correcto usar el término terrorismo. En la Araucanía hay terrorismo porque la gente está aterrorizada por esta clase de acciones. Entonces, ahora se va a iniciar seguramente un proceso de diálogo en que la ministro va a tratar de lucirse llegando a un acuerdo al estilo José Manuel Santos, el expresidente colombiano que llegó a un acuerdo con las FARC, le dieron hasta el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, será uno de los logros políticos que busca concretar el actual gobierno, pero la situación es extremadamente dura, peligrosa para los chilenos. Estamos perdiendo territorio. Es cierto, entregamos la Patagonia, la entregamos sin pelear, la verdad es que no había mucha población tampoco. Perdimos lo que ganamos en el norte, pero de que nos quiten de nuestro territorio ancestral como chilenos, eso no había ocurrido. Claro que también es cierto, hasta la pacificación de la Araucanía, vastos territorios de esos de la Araucanía, de lo que hoy día llaman el Gualmapu, pero yo no lo quiero usar ese término porque de acuerdo a algunos mapuches o líderes mapuche o que se dicen mapuche, el Gualmapu llega hasta Talca más o menos, hasta el río Maule, lo que es extraordinariamente complicado. Chile no tenía posesión material en la práctica de esos territorios, y esa es la razón de por qué. Y cuando me hablan aquí el pueblo mapuche, y con esto termino, les doy una serie de informaciones. No existe en Chile ningún pueblo puro. No existe. A lo mejor un croata de segunda generación, como mi amigo Boris, porque es de segunda generación nomás, porque su padre era croata, pero a lo mejor por el lado de tu mamá ya también hay por ahí una mezcla, ¿no es cierto? No tengo ni una mezcla. Ni una vez, bueno, ya, pero porque es muy joven, muy pronto esta familia, esta rama de los estípices. Pero en el territorio de la Araucanía, en la guerra de Arauco, donde los españoles no podían entrar, no tenían tampoco ningún interés en entrar, en el siglo XVII encalló un barco holandés, seguramente eran piratas, de raigambre protestante. Eran los tiempos de la guerra de los 100 años, las guerras religiosas en Europa. Entonces, ellos sabían perfectamente bien que si caían en manos de los españoles estaban muertos, los ejecutaban, simplemente por herejes. ¿Ya? Entonces se quedaron los indígenas, los protegieron a estos holandeses, y se quedaron en la zona que hoy día se conoce como Boroa. Así. Sí. Y hasta el día de hoy ustedes encuentran, yo tuve un gran amigo mío, falleció, Mario Raimán, indígenas de ojos azules. Porque se mezclaron. Claro. Eso es lo lógico. El ser humano se mezcla y entremezcla. Entonces, no hay pureza racial. Eso es un mito. Eso es un mito, una mentira. Entonces, lo único que tienen en común esos pueblos es la lengua. Pero no son nación. Algunos pretenden que sea Estado, pero un Estado parásito de Chile. Es un tema en que realmente los chilenos deberíamos interesarnos mucho más, porque con esta intención de la pluralidad de naciones que nos están tratando de meter en la eventual nueva constitución, podemos extrapolar un conflicto como el de la Araucanía a todo Chile. Podría ser. Pero mira,
Siguiendo en esa línea, Claudio, el tema, a ver, el gobierno de Sebastián Piñera, y acá no se trata de poner en la balanza quién lo hizo mejor o quién lo va a hacer mejor, fracasó hasta el último día de su gobierno con respecto a poder llegar a un acuerdo o de alguna manera evitar lo que está sucediendo con este grupo de gente que se atrincheró en un territorio que pertenece a todos los chilenos. En primer lugar, es un territorio chileno. De que ellos, por 500 años, la raza mapuche, ¿no es cierto?, haya vivido ahí, se hayan desarrollado, hayan sido parte de su hábitat, y que después, como dice, llegó el hombre blanco y hace 140 años más o menos de que empieza este conflicto entre los mapuches y el hombre blanco, para definirlo, el resto somos los hombres blancos. De alguna manera, para que se entienda, para que esta cosa... Los carapalias. Los carapalias, como dirían en Estados Unidos. Oh. Entonces, de alguna manera, a lo que yo voy es que de qué manera se soluciona esto. Bueno, con plata, con tema económico. Mira, tú ves que en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, todo el tema del conflicto entre el pueblo indígena de Estados Unidos, al final se solucionó con plata. Todos los recursos de los casinos de Las Vegas van para el pueblo indígena en Estados Unidos. No, ahí te corrijo. Ya, corrígeme. No, el juego en Estados Unidos es legal solamente en 2 estados, en Nevada y en New Jersey. Ya. En todo el resto del territorio, solo las tribus indígenas pueden ser propietarias de casinos, de juego. Los sobrevivientes de las tribus, sobrevivientes. Y por lo mismo son inmensamente ricos. Pero a eso voy. Sí, claro. Allá llegaron a un acuerdo de compensación económica con esos pueblos indígenas. Son los dueños del juego. Son los dueños de los juegos. Sí, claro. Allá llegaron a eso y como bien dices tú, son inmensamente ricos lo que queda de esos pueblos. Pero en Chile, si pensamos, ¿qué es lo que pretende este grupo o el pueblo indígena en Chile? Yo todavía, ¿qué quieren? Que los bosques sean patrimonio de ellos, de los bosques del sector. ¿Qué más pretenden? O sea, ¿cómo llegar a un acuerdo? O sea, ¿y ahora qué pasa? Que las empresas de Angelini, de Copec y todas esas, que manejaban el tema de la explotación forestal, están vendiendo los derechos a empresas mundiales, ¿no es cierto?, que lo compran para el tema de la contaminación. O sea, como el caso que tenemos acá en el sur de Tierra del Fuego, lo que era la Trillium, que eso que se llama los bonos de carbono. Sí. Entonces, de alguna manera, todo ese territorio, quienes eran los dueños, que eran un par de empresas chilenas de grandes... Mate y Angelini. Sí. En este momento ellos se lo están traspasando a estas empresas internacionales. Y si Chile quiere recuperar el Estado chileno para entregárselo a estos pueblos indígenas, va a tener un conflicto internacional, porque van a tener que resolverlo a través de los tribunales internacionales, porque ¿qué? Va a haber expropiación, va a haber compra del Estado chileno a esas empresas, o capaz que de alguna manera lo que pagan esos bonos de carbono por ese territorio, por esos bosques, ¿no es cierto?, para ese tema, para purificar el aire, esas platas se las entreguen a estas comunidades mapuche. Pero fíjate, Boris, que yo creo que el tema va por otro lado. Yo creo que el tema va por el hecho de que, primero, no podemos permitir una secesión del Estado de Chile. Eso impajaritablemente, porque si no, este país se puede convertir en un salame y que lo vas cortando en varias tajadas. Partiste con una tajada y vamos cortándola por otra. No, eso es inaceptable, pero no hay que desconocer
Y por eso yo dije al principio de mi alocución, en este país, por regla general, las cosas se han hecho como las tristes, por no usar otra expresión chilena. Muy mal. Porque al final el mito de la democracia en Chile, si nunca ha habido democracia, en Chile hay oligarquismo, hay oligarquías, eso hay que reconocerla, la pseudo aristocracia castellano-vasca como base, y de ahí para arriba los que se emparentaron con ella, en fin, y estas oligarquías regionales, en fin, pero es el mismo sistema de manejo oligárquico, y no solamente por el lado de la llamada derecha política, porque esta cuestión es transversal y pasa también hacia los sectores de la izquierda. Hay una tendencia a la creación de oligarquías, de verdaderos carteles que manejan la política y la economía. Y estos carteles o oligarquías son tremendamente discriminatorias, porque se tratan de proteger a sí mismas. Si no solamente desprecian lo indígena, lo han despreciado siempre, también desprecian, y con mayor fuerza aún, lo no indígena, pero que les pone el pie encima de ellos. Eso lo escribe muy bien don Francisco Antonio Encina en su obra Nuestra Inferioridad Económica, de 1911. Entonces, no dejan que entre nadie, ni se levante nadie que les haga sombra y que les haga peligrar su posición de poder. Así es y ha sido siempre. Pero lo cierto es que, y como en todas las etnias, hablemos de etnias por último, hay gente tremendamente valiosa. Pero en Chile no solamente mapuches valiosos, inteligentes, capaces, se han perdido, chilenos, muchos más, digamos, no indígenas, chilenos, se pierden todos los días porque no tienen pituto, no tienen contacto, no tienen amigos, etcétera, porque desgraciadamente esa es la fórmula. En Chile no se buscan talentos, en Chile te perdonan cualquier cosa menos el talento, porque el talento agravia a los que tienen el poder de todas formas. Entonces, ¿cómo enfrentamos y solucionamos esto? Lo cierto es que no es la fórmula la creación, y no podemos permitir la creación y la secesión de un Estado dentro de nuestro Estado. Eso sí, pero tenemos que ser capaces de integrar. El problema es quién integra y cómo integra. El problema es de orden cultural, fundamentalmente, pero cultura sí con mayúscula, lo que nunca se ha querido abordar en nuestro país. Pero esto hay que darle una solución, porque tú lo puedes tapar un tiempo el problema, pero a la larga siempre va a reaparecer. Es un problema que no puedes cubrir de una forma u otra, y abordarlo con frialdad, con seriedad, y decir, como yo le dije al comienzo, miren, en realidad el pueblo mapuche como tal no existe. Conocí pehuenches, recolectores del Pehuen, las quenches, hacia la costa, en fin, diversos pueblos. Hay practicantes de su religión ancestral, hay católicos, hay muchas comunidades evangélicas que no tienen ninguna participación en hechos de violencia ni nada por el estilo. Pero también, y aquí es el grave drama, y esto que la gente lo entienda, los mapuches, o lo que se considera la cultura mapuche, nunca fue agricultora, nunca. El hombre hacía la guerra. Si no había guerra, no hacía nada. Ahora, el mapuche Nada. es el araucano. El araucano. Claro, porque... fama de flojo porque era la mujer la que trabajaba y cultivaba la tierra, pero a escala de subsistencia, nada más. Pero en la época que uno estudiaba en el colegio se hablaba de los araucanos. Así es. Y no se hablaba de los mapuches. De los últimos años, no sé, 20, 30 años para atrás, empezamos a usar la palabra mapuche y dejamos de lado el pueblo araucano. Sí, pero esa era la denominación, claro, que mapuche es en su propia lengua, hombre de la tierra, mapuche. Mapuche, claro, es hombre de la tierra. Mapuche, y claro. el araucano era el que el hombre blanco había definido a ese mapuche. Claro. Lo definió como araucano. Estaba el caso de Caupolicán, Galvarino, ¿te acuerdas? Pero es un temazo y el Estado de Chile tiene que solucionarlo. Sí, pero mira, haciendo un análisis ya no viendo el comportamiento del Estado de Chile, de todos los gobiernos. Yo aquí no es ni el gobierno de derecha ni el gobierno de izquierda, no. Esto es un problema de país. Y dentro del problema de país siempre, mira, se ha querido de alguna manera incentivando, dando
ayudas, ¿no es cierto? Como Estado chileno, el fisco chileno ayuda mucho a los descendientes de los pueblos originarios, especialmente los pueblos mapuche. Entonces, pero esto a través de todos los gobiernos que hemos tenido, tienen más facilidades que otros para entrar a la universidad, para tener salud, para tener vivienda, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer una larga lista de supermercados, como se dice vulgarmente, de cuál una persona que tenga descendencia o algún apellido más que descendencia, un apellido que por ahí tenga un apellido que tenga características de pueblo originario, está por sobre quien no las tiene en Chile. Y eso es porque los políticos, es una manera de aplacar el conflicto, empezaron a darle cosas. Y ellos lo reciben y está bien. Si a ti te dan algo, mira, te regalan algo, tú lo recibes. Yo te quiero dar otro elemento de juicio en esto, porque no podemos cegarnos. Obviamente, toda esta marea indigenista que está capitaneada desde la Convención Constituyente, a la larga no hace más que dañar a lo que quede de los pueblos indígenas. Claro. ¿Por qué? Porque solamente el trato como iguales, con integración real, es lo que los va a promover y sacarlos del olvido y la postración en que se encuentran. No hay nada más nada peor, nada más erróneo que pretender dar un trato especial. Yo le voy a dar un ejemplo. En los Estados Unidos, que ustedes saben perfectamente bien, el drama de la esclavitud negra, ¿ya? Allá se les dice, porque consideran ofensivo decirle negro, nigger, es un insulto, ¿ya? Bueno, pero nosotros hablamos aquí todavía de negros y no es un insulto. Aparte de eso, que nosotros usamos la palabra negro para referirnos a personas que no son de raza africana, pero, por ejemplo, el negro, la negra, términos cariñosos. Bueno, me acuerdo que una vez conversando allá con un gerente de una empresa de cierta importancia, negro, y le digo, ¿y usted que es afroamericano? No, yo no soy afroamericano, americano nomás. No marque ninguna diferencia, porque yo creo que eso es un grave error. Entonces, ¿qué es lo que quiere realmente el araucano o mapuche promedio real? No estos líderes o pseudo líderes violentistas que se muestran. Ser chilenos, pero como tales, ¿me entiendes? Con todos los derechos y un trato igualitario. Igualitario. Fíjate que incluso hay esta coincidencia de nombre. A mí siempre me ha dado risa. Hay un apellido mapuche, Paine. Paine. Sí. Pero Thomas Paine es uno de los padres de la Revolución Americana. Claro. O sea, se repite el apellido, se pronuncia distinto en el mismo idioma, en distintos idiomas. Y se escribe igual. Y se escribe igual. O sea, estas son barreras que hemos creado los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El español y después el chileno tiende siempre a este abuso, a dárselas de... Bueno, es larga la conformación de la mentalidad hispánica, esta búsqueda de orígenes aristocráticos que no son los títulos de nobleza. Acuérdense que O'Higgins, cuando gobernó Chile, una de sus grandes obras fue abolir los títulos de nobleza. Sí. ¿Por qué? Porque un montón de chilenos idiotas compraban títulos de nobleza, los vendían en Europa. Entonces era el marqués tanto, el conde tanto. Acuérdate que don Mateo de Torres Zambrano era el conde de la conquista, po. Claro. El conde de la conquista. Claro, algunos, un tiempo después, siglo y tanto después, han escrito sobre cómo hoy día los títulos académicos, sobre todo de algunas universidades en el extranjero, han venido a reemplazar al título de nobleza. Siempre el chileno tiende a la ostentación, a ostentar. No solo es envidioso, es ostentoso. Es decir, yo soy más que tú, yo soy más que... Siempre mirando en menos a otros. Medio hipócrita. No, absolutamente hipócrita. Es una hipocresía terrible. Ese es un problema cultural del chileno, pero insisto, creo que esta cuestión no tiene una solución de un dogmatismo ideológico y requiere andar un camino que se está postergando por generaciones.
Sí. Bueno, vámonos a otro tema. Ya tuvimos hartos minutos con este conflicto. Oye, yo quería tocar un tema al pasar que es importante para la región, sobre el hidrógeno verde. Tengo información que este proyecto va realmente en serio, ¿ah? Y que hoy día se está canalizando por una empresa transnacional muy grande de China. Son chinos. Dime en qué no están metidos los chinos. Pero a eso vamos. Yo más que hablar del concepto de que están en el tema del proyecto de hidrógeno verde y como también otros proyectos, pero cómo China ha puesto sus tentáculos y grandes tentáculos, ¿no es cierto?, de ese pulpo chino en América Latina. Es increíble cómo Estados Unidos, que hace 50, 60 años atrás, se preocupaba en algo de América Latina, y hoy día los chinos son más importantes que Estados Unidos en América Latina, porque mira, están dominando la energía, no solo en Chile, la están dominando en Argentina y en otros países. Hoy día tienen todo el tema del retail. Ustedes supieran, estaba buscando información, la cantidad de malls chinos que hay en América Latina, no solo en Chile. Aquí en Punta Arenas están construyendo tiendas chinas. Tiendas chinas, sí. Están construyendo una que va a ser una tremenda tienda. Y son todas auspiciadas por el gobierno chino. Todo financiado. Ahí en calle Chiloé, frente al registro civil, se está construyendo un mall chino, donde ya vamos a tener como 5 acá en la ciudad de Punta Arenas. Imagínate, y aquí en Punta Arenas, imagínate a lo largo de todo Chile. Tú entras a esas tiendas, ya hay un olor a plástico. Sí, imagínate en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en otros países, cómo el poder económico chino está para vender sus propios productos. O sea, al final ellos fabrican sus productos y los traen a estos países. Pero me llama la atención, bueno, y ahí vamos a ir analizando por puntos el tema del hidrógeno verde, como el caso, que me he puesto a pensar, ¿vale la pena tener la zona franca? ¿Por qué los chinos no se instalan dentro de la zona franca? ¿Por qué no construyeron o arrendaron un mall o un espacio dentro de la zona franca y lo hacen en la ciudad? Tú viste que ellos no tienen, dentro de la zona franca, no tienen ninguna tienda grande de esa envergadura dentro de la zona franca. Entonces, y ellos afuera venden con IVA y venden los productos más baratos que sin IVA dentro de la zona franca. Y esto a las autoridades hoy día, las nuevas autoridades de gobierno, como el gobernador y los que tienen que preocuparse del desarrollo económico, tendríamos que pensar, ¿vale la pena tener la zona franca como la que tenemos hoy día, o habrá que la ley de zona franca hacerle un recambio, ¿no es cierto?, y ver de qué manera el concepto de zona franca pueda servirnos para el desarrollo económico, industrial especialmente de la región, ya que está llegando, mira, este tema del hidrógeno verde, quiero asociarlo al desarrollo energético de la región. O sea, vale la pena tener esta zona franca así para ir a comprar un kilo de arroz o para ir a comprar un kilo de carne o qué sé yo, o cualquier otra chuchería ahí o ropa, cuando los chinos afuera van a dominar al final el comercio del retail. Y si ustedes ven, y también las grandes tiendas que venden por online, como el caso de Falabella, no están en zona franca. Y son como tiendas grandes, La Polar y otras, y Johnson. Entonces, de alguna manera, tenemos una zona franca que ya cumplió un objetivo. Ya la tenemos del año 78, alrededor de 40 y tantos años, ya cumplió su objetivo. O sea, esta zona franca deberíamos adecuarla a los nuevos objetivos que demanda la comunidad, la sociedad, para que de alguna manera controle los precios, porque yo creo que ya la zona franca dejó de ser
un regulador del mercado en la ciudad en Magallanes, especialmente en la ciudad de Punta Arenas, porque aquí la ciudad de Punta Arenas tiene zona franca, Natales no tiene zona franca, Porvenir tiene la ley Navarino, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con el tema de la zona franca. Entonces, a lo que voy, se tendría que empezar a pensar, este nuevo gobierno de Gabriel Boric, magallánico, y el nuevo concepto de regionalización, de tener un nuevo gobernador que de alguna manera empiece a mostrarnos y a preocuparse con sus equipos técnicos profesionales de cómo podemos mejorar este tema del concepto de zona franca, de la misma ley Navarino. ¿Sabías tú, Claudio, el aporte del Fisco de Chile a la empresa Pesca Chile, la salmonera que está instalada en Porvenir? ¿Cuánto desembolsa o deja de percibir el Estado chileno cuando hay otras empresas salmoneras que no están en las condiciones de la ley Navarino en Tierra del Fuego y que esas empresas le da lo mismo la ley Navarino, porque el producto que venden, el salmón, tiene una rentabilidad, una utilidad tan grande que con ley Navarino o sin ley Navarino siempre es negocio. Entonces, al final, nosotros le estamos regalando, el Fisco de Chile, todos los chilenos, le estamos regalando una cantidad de miles de millones de pesos a una empresa por el hecho de que está en la ciudad de Porvenir. ¿Y qué pasa con eso? De que esa ley Navarino, que el legislador, la gente que pensó en ella, dijo, mira, con esa ley vamos a poblar Porvenir, el crecimiento Porvenir va a ser exponencial, vamos a equipararnos con Río Grande o con Ushuaia en Tierra del Fuego. Y Porvenir está ahí nomás, no crece, ni para arriba ni para abajo. Pero el Estado de Chile le cuesta mucha plata. El problema, Boris, es el siguiente. Yo comparto parte de tu opinión. Yo creo que el tema de la zona franca cumplió su etapa histórica. Tienes que recordarte que primero el concepto de puerto libre y después el concepto de zona franca se basan en ser remediales al antiguo esquema cepalino de sustitución de importaciones. Ya. Se producía de todo en Chile, más malo que bueno. Esa era la verdad de las cosas. Y se prohibía en la práctica, porque además el dólar era muy caro y controlado por el Estado, la ley del oro, así se llamaba, o ley de cambios internacionales, que prohibía, con pena de delito, tener incluso moneda extranjera. Entonces, se discurrió esto de la zona franca o antes puerto libre para zonas extremas. Mucha gente viajaba simplemente para matutear, como se dice, contrabandear. Pero esto fue cambiando con los años, con la aplicación de otros principios económicos, entre ellos el de las ventajas comparativas, y lo importado pasó a ser regla general. Tanto así que me recuerdo que antes que cerrara cierta tienda por ahí, antes de la pandemia, me compré una chaqueta de vestir solamente por una causa, que la etiqueta decía hecha en Chile. ¿Sí? Hoy ya no encuentras etiquetas. Y me queda mucho mejor porque todo lo demás producido en China, Las con moldes de chinos que tienen otro cuerpo y lo más incómodo que hay. Sí, claro. Muy mal. Todos se quejan, nos quejamos de lo mismo. Nosotros tenemos tallas de hombres caucásicos y entonces nuestro esqueleto incluso es diferente. Así que, bueno, pero lo cierto es que yo estoy hablando hace años acá de que la zona franca se transforme en una zona franca de servicio o crear una zona franca financiera. No es tan fácil. No es tan fácil, primero porque tengo la oposición absoluta de la Asociación Nacional de Bancos, un negocio monopólico protegido por ley en Chile, pero sería genial que los chilenos y argentinos y de otros países pudieran venir a la Patagonia, empresarios, a amarrar créditos de fomento de largo plazo por tasas de interés internacionales por parte de bancos establecidos en esta zona. Por otro lado, yo creo que en esta zona además no tiene ningún sentido para el Estado de Chile, no es una gran pérdida, suprimir el cobro del IVA. Bueno, pero toda la región. Suprimir, claro. Ahora,
yo sí creo, y lo vengo diciendo hace tiempo, eso soy consecuente, y no me digan que estoy a favor de algunos conceptos de la nueva Constitución. No, por lo más diré que me robaron la idea. Creo que es necesario, si esta zona, esta región, porque esta tiene una región geoestratégica tremenda, esta región tiene el estrecho de Magallanes, el paso entre los dos principales océanos del mundo. Y digo el paso gratuito, o casi gratuito, sin las restricciones del Canal de Panamá, etcétera. O sea, es fundamental. Y con las nuevas potencias que se están desarrollando, especialmente China, si no es casualidad que los chinos en este momento están haciendo bailar el monito argentino, pues si Argentina es un país que está arruinado y está siendo financiado por los chinos. Y están mirando justamente al estrecho de Magallanes. Acuérdense la última o penúltima estupidez del Alberto Fernández, decir que el estrecho de Magallanes, o mandar un documento por ahí, tenía que ser coadministrado por Chile y Argentina. ¿Qué te has imaginado, Fernández? Ándate a la punta del cerro, güey. El estrecho de Magallanes es chileno, bueno, pero tienen los ojos puestos aquí y en la plataforma continental hasta la Antártica, las Islas Falkland y todo lo demás. O sea, hay aquí un conflicto permanente y que se va a agudizar con los años. O sea, esta zona tiene que tener un tratamiento especial, pero por otro lado, porque lo vengo diciendo también por mucho tiempo, un país y una región tú no la puedes construir de arriba hacia abajo. Tiene que ser de abajo hacia arriba. ¿Y qué es lo que le falla a esta región? Y con esto sé que me van a abuchar y en fin. De mi sector me critican todos los días por este asunto. Esta región no tiene masa pensante, no tiene clase dirigente, no tiene verdadera élite. Entonces al final, sobre todo cuando ven las últimas noticias, cómo se están peleando, como siempre que hay cambio de gobierno de cualquier color, los nuevos cargos. ¿Para qué? Para irse a sentar, a cobrar sueldos millonarios y en definitiva hacer nada, porque la estructura mental del magallánico, como el general la del chileno, es centralista. ¡Qué bueno! Hay un estatuto administrativo que me dice hasta cuándo tomar vacaciones, que la autoridad, que el ministro o el subsecretario se mojen el trasero y me digan y me den las instrucciones de qué tengo que hacer, porque al final le podrás poner un gobernador regional, podrás poner un core, podrás poner lo que tú quieras, pero la cuestión, si no despega de abajo, no despega. Los estados federales en todo el mundo, por eso esto es algo que no se puede crear por constitución ni por ley, surgieron de la base. Ellos se asociaron después, se incorporaron, se agremiaron o como quieran y formaron los estados federales, pero crearon primero las comunidades que fueron autónomas. Miren, en Europa eran verdaderas ciudades-estados. Así surgió la Alemania moderna, por ejemplo. Si la Alemania la inventó Otto von Bismarck en el siglo XIX, si antes eran una serie de principados dispersos. Y así en todos los Estados Unidos exactamente igual. Se agruparon el año 1776 las 13 colonias y se transformaron en estados independientes y ahí conformaron el nuevo gobierno o estado federal de los Estados Unidos de América. En fin, así se crearon todos estos países, no al revés. Entonces, no por ley esta zona se va a desarrollar, no por ley esta zona va a ser autónoma. Y yo lo digo sin ánimo de ofender a nadie. Tenemos representantes y los últimos elegidos que son como las tristes. No tienen capacidades, no tienen dedos papianos. ¿Por qué los siguen eligiendo? Porque tienen vinculaciones con ciertas familias, ciertos intereses económicos, son serviles y utilizables por las cúpulas políticas santiaguinas, etcétera, etcétera. Pero mientras no seamos capaces de superar eso, y es lo que vengo reclamando por años, el elemento cultural en la política y en la administración. Hay en esta región un montón de gente valiosa que tiene aquí y sabe y nunca se les toma en cuenta. Van a ver la cantidad de mediocres que va a incorporar este gobierno de Boric al gobierno regional en todos los cargos. Y el anterior, el innombrable, ni siquiera merece nombre, también fue un resumidero de mediocres con notables excepciones. Siempre hay excepciones, porque siempre ha sido así, desgraciadamente. Entonces, por eso es que nos quedamos como región. Cuando tengamos una élite de verdad, pensante, capaz, culta, vamos a poder hablar de hacer región. Entre tanto, seguiremos siendo provincia y los chinos y otros nos van a comer nomás. Pero mira, tú sabes, dentro de la información que me ha llegado y tengo,
este proyecto del hidrógeno verde en el sector de Cabo Negro y también en la isla Tierra del Fuego, se habla de que van a levantar alrededor de 3.000, un poco más, de molinos, estos generadores de energía eléctrica. Ya llegó uno, vamos a ver cuando lo instalen, porque son de gran potencia, son unas tremendas moles. Por ahí ustedes habrán visto la foto de cuando lo bajaron, lo trajeron, y que todavía no lo instalan. Ciento y tantos metros. Claro. Sí, estaba leyendo al respecto. Entonces es algo monstruoso. Y de eso se habla que van a ver en La Pampa. Perdón, ¿tú sabes para qué es necesario, no es cierto? Claro. Tienen que generar una cantidad enorme de electricidad y olvídense de la ciudad de Punta Arenas. Esa electricidad llegar a Punta Arenas revientan todas las ampolletas, o sea, es demasiada. Para generar electrólisis, que eso es lo que produce la síntesis del hidrógeno como combustible. Claro, lo separan del agua. ¿Te acuerdas de la historia del monstruo de Frankenstein? Más o menos parecido. Un golpe de corriente. El golpe de corriente y lo hacía revivir. Entonces, pero necesitan estos terrenos para poder colocar esos molinos y para poder desarrollar. Y le han ofrecido valores que no tienen a los ganaderos que están en el sector ese. Oye, pero está bien, si van a ganar, se va a cambiar la ganadería por el tema de la energía. O sea, en ese sector ya no va a existir ganadería, sino va a existir energía. ¿Qué significa? Que no podemos seguir dependiendo del petróleo, hombre. Claro, entonces, de alguna manera, van a aparecer gente que va a hacer muy buenos negocios, y que bien que hagan buenos negocios, si nadie se está oponiendo a que nadie haga los buenos negocios. Pero mira tú la suerte de esta gente, gracias a este proyecto del hidrógeno verde, cómo a algunos le va a cambiar la vida, pero por muchas generaciones, por la cantidad de plata que se están pagando por esos terrenos. Pero bueno, iremos a medida que va pasando el tiempo y que se vaya concretando este proyecto, iremos comentándolo aquí en Cambalache. Oye, pasemos a otro tema. Hablemos un poco de la ciudad de Punta Arenas, que realmente me preocupa algo que está sucediendo. Desde hace varios días, semanas, otra vez, porque esto es repetitivo todos los años, cada cierto tiempo, en el centro de la ciudad han aparecido los caballos. En toda la ciudad, en la Frey, la Costanera. Por todos lados. Entonces, parece que los tenedores de estos animalitos o animales los sueltan y los caballos bajan a la ciudad, porque parece que el sector de donde están sus dueños, es el sector alto de la ciudad, pero el sector sur alto. Entonces, de alguna manera, estos caballos andan en la noche pastoreando por las calles, por las avenidas de Punta Arenas, y han habido choques, la gente ha chocado con estos animales, porque ellos no tienen ni una franja para que digan, uno los pueda ver en la noche, y son de color negro algunos, de color oscuro. Entonces, y lo otro, que ensucian la ciudad. Yo, frente a mi casa, ellos han pasado, y lo digo por eso, porque uno tiene que, cuando uno vive los problemas in situ, ¿no es cierto?, de alguna manera ahí se da cuenta lo que significa. Y pasan los autos y como pasan arriba de esa... Y no es chiste, fíjate que... Pero termino, y te digo, y te ensucian para allá. Entonces, pero el tema de fondo, si nos viene una lluvia como la que tuvimos días atrás, una lluvia fuerte, ¿usted se acuerda?, que limpia las calles. Nadie más te limpia las calles. O sea, gracias a la lluvia y el viento, de alguna manera las calles se limpian solas. Pero si no, tú tienes que convivir con lo que defecan los caballos, y tienes que convivir con el mal olor, porque cuando sale el sol el olor es espantoso. Y lo otro que... Olor a bosta de caballo. Bosta de caballo. Entonces, este tema es municipal. Yo cuando viví en zona rural, en la Araucanía, más de una vez fui testigo de accidentes rurales, por eso el peligro es muy grande. Y si usted cree que porque tiene una camioneta grande y de última generación, no, vi atropellar caballos y el caballo lo matas.
y te salta y se te mete por el parabrisas y te aplasta y te mata. No, sí, No, si es terrible. O sea, el caballo es un animal de mucho peso, mucho volumen, duro, puede crear un accidente de proporciones. De hecho, lo han creado. Hubo un choque, el otro día salió en el Pingüino, justamente, entre un vehículo y un caballo. Pero lo que voy de todo esto es que cada vez se ve más. Y esto es una infracción legal. Sí, esto es una falta, el soltar animales a la vía pública. Sí. Y esto debería, bueno, Carabineros no da abasto, en Punta Arenas casi no hay carabineros para estar controlando esto, pero esto le corresponde, yo creo, a la municipalidad. La municipalidad debería crear un plan para reprimir esta situación que se basa única y exclusivamente en la irresponsabilidad de los propietarios de los animales. Así es. O sea, el propietario responde. Si yo tengo un perro fiero y se me arranca a la calle y muerde a la gente, yo respondo. De la misma forma, un caballo. Si un caballo va igual con un auto. Pero mira, y agregando a eso, tiempo atrás, ustedes se acuerdan que llevaron 4 o 5 caballos a la municipalidad, los tomó, los llevó y se iban a rematar esos caballos. Uh-huh. Y el día anterior del remate, el dueño se los robó de ahí, donde estaban en el corral municipal. Entonces, bueno, no se pudo hacer. Bueno, ¿y el tipo está preso? No. ¿Por qué no está preso? Porque nadie se preocupó de eso. Es un robo nomás. Entonces, mira, acá no es criticar por criticar. Yo creo que acá tenemos... ¿Es un tema de seguridad pública? Es un tema de seguridad. Sí, pues. El tema, por ejemplo, el tema es municipal. Yo creo que acá hay muchos problemas en la ciudad de orden municipal que tenemos que preocuparnos. O sea, nosotros, desde este programa y otros programas periodísticos, de alguna manera hacen la denuncia, comentan lo que está pasando, pero la autoridad tiene que recoger el guante, como se dice vulgarmente, y de alguna manera empezar a buscar soluciones a los problemas municipales, porque la ciudad es de todos, y como la ciudad es de todos, y aquí hay una frase que se usa desde hace muchos años, una frase política: la calidad de vida de sus habitantes, o la calidad de vida de los chilenos, los magallánicos, etc. Cuando tú hablas de calidad de vida, te refieres a este tipo de cosas. Que no tengas los caballos frente a tu casa pastando o ensuciando tu casa, porque afecta la calidad de vida tuya. Sí. Entonces, a lo que yo voy es que, ¿y quién es responsable? En este caso, ¿quién es el que administra la ciudad? Es el municipio. El municipio es el administrador de los parques, de las calles, de lo que todo el tema municipal, de la basura. Mira, yo les voy a dar, esto es gratis, les voy a dar una sugerencia, sobre todo a esos parlamentarios regionales que me llegan de repente algunos videos que hablan puras leceras, tratan de hacer algo, no saben qué hacer. En Chile hay un atraso de 150 años en materia de responsabilidad. En Chile sigue rigiendo el principio que se llama la responsabilidad subjetiva, cuando en todo el mundo y la tendencia moderna, creciente también, pero muy de a poco, es el principio de la responsabilidad objetiva, es decir, quien crea un riesgo responde por él. Entonces, la municipalidad, que es persona jurídica, debería ser responsable de todos los hechos de esta clase que se pueden producir. Y cada ciudadano, cuando crea un riesgo, por ejemplo, mi caballo genera daños para terceros, bueno, soy responsable. No tiene por qué la víctima probar que fue culpa mía. Basta el hecho de yo ser el dueño, se acabó. Claro. ¿Me entienden? La municipalidad permitió que anduvieran estos caballos, la municipalidad responde, indemniza. Que a usted chocó su auto con el caballo, ya, la municipalidad tiene que indemnizarlo directamente. Demanda a la municipalidad. Pero mira, hagan una reforma legal, pero nadie quiere hacerla, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú ves, y ahí tienes todo el principio, cuando vas a ciertos supermercados, por ejemplo, Zona Franca, porque me recuerdo haber visto, la administración no se hace responsable por robos y daños que puedan ocurrir durante cuando usted esté estacionado comprando. Es decir, venga, déjenos su dinero, cómprenos, pero nosotros no respondemos. No, señor, tiene que responder.
Tiene Es que- el principio. Y todo el que crea un peligro, un riesgo de cualquier cosa, si se produce un daño, tiene que responder. Y eso es algo que hay que cambiar en Chile. No quieren hacerlo. Pero, por ejemplo, mira, hoy día cuando te dicen baches, pero son hoyos en las calles, y tú vas con tu vehículo y te caes en uno de esos hoyos y rompes un neumático, un amortiguador. La municipalidad debiera o no Así es. responder por ese amortiguador porque no le dio Lo que pasa es que ahí no dio solución. es serbio. Es serbio, sí, Es pero serbio. No, un debería organismo ser, público. debería ser de la municipalidad. Pero no le dieron, Absolutamente. uno parte de la base de que las calles Están bien. están bien y Así están para transitar, o Así sea, es. están al servicio de la gente, del automovilista, Sí. de todo. O si tú vas por la vereda y hay un hoyo y te caes dentro del hoyo y te fractura la pierna, ¿quién debiera correr con todos los gastos? El señor Moya tiene que ser jubilado en Chile. Porque Sí. acá en Chile, ¿quién paga? Moya. No, po. Alguien Claro. tiene que pagar, siempre. Siempre alguien. Alguien tiene que pagar y eso tiene que ser establecido de una vez por todas para que los chilenos aprendamos a hacernos responsables. Si en Chile no responde nadie, por Claro. nada. Y yo creo que frente a estas situaciones, por último, las municipalidades debieran tomar un seguro pero Pero por supuesto. Entonces, y pagar la prima a la municipalidad. Entonces, si tú tienes un accidente que el culpable es el municipio o el serbio, no sé, tú estás cubierto por ese seguro. Una de las cosas que hay que hacer en Chile es modernizar la legislación de seguros. En Chile están establecidas casi todas las grandes compañías de seguros del mundo porque aquí está la papa, porque aquí no se responde. ¿Tú sabes qué porcentaje promedio de los siniestros asegurados se paga por la compañía de seguro? De cada 10 se paga uno. No. De cada 10 se paga uno. Porque las compañías le meten hasta su tribunal arbitral especial de un abogado de la compañía, Ya. que por supuesto falla en favor de la compañía, etcétera, y no hay ninguna sanción legal en la práctica. Es un verdadero desastre. Una sociedad moderna debe ser una sociedad securitizada, en que todo el mundo responde. Oye, por ejemplo, materia de seguro automotriz, el seguro automotriz obligatorio, esto es una obsolescencia total. Esa cuestión no debería existir un seguro real. Si existiera un seguro real total que te cubre el valor del auto y del auto que choque y los heridos y todo eso, un seguro costaría mensualmente 20.000 pesos por auto. Si tú no puedes pagar 20.000 pesos, no puedes andar en auto. En auto. Pero, Claro. pero mira, ahora que estamos en la época de la renovación de las patentes de los vehículos y te exigen el seguro, que tú tienes que tomar un seguro que vale como 8 o 9 mil El pesos, swap. el swap, ¿no es cierto? De alguna manera, claro, todo el mundo sabe qué es lo que cubre seguro y qué monto, hasta cuánto cubre. ¿Qué pasa? Uno va y compra el seguro sin importarle Es qué cumplir es un lo que- requisito nomás. pero para cumplir un requisito. Pero ese seguro que en Punta Arenas dicen que hay 70.000 vehículos, más o Sí. menos. Y bueno, comprarán Mayor per comprarán cápita seguro de 50.000. vehículos, Tenemos un parque automotriz realmente grande. Pero 50.000, suben ustedes y hagan el cálculo, 50.000 vehículos a un valor de 8.000 pesos, es una cantidad de plata que reciben las compañías Tremenda. de seguro impresionante. O sea, hay que meterle harto cero para la derecha. Entonces, pero Tú sabes que las compañías de seguro están reaseguradas, ¿no es cierto? claro, eso, bueno, Se reaseguran. aseguran con compañías Claro. afuera, es toda una cadena de seguro y seguro y más seguro. Claro, porque Entonces, todos los seguros se basan en el principio de que nadie quiere que le pase nada malo. pero nada, cuando tú compras ese seguro, y esto es bueno que ustedes cada uno lo vea, tú no le pides la póliza y no le pides qué te cubre ese seguro en caso de que tenga... Imagínate tú, Boris, si hubiera una legislación como estamos conversando. Tú chocas, ya, listo. Señor, la tarjeta de mi compañía, la tarjeta de su compañía. Se arreglan entre compañías. Claro. Y te arreglan. Habría tremendos talleres de las compañías para arreglar esto. ¿Cuál sería el costo? Que para el próximo año te suben la prima. Nada más. Nada más, porque tú Claro. eres un siniestro. Nada más. Claro, porque... Y te evitas todo el juicio de policía local. Es una locura esa cuestión. Sí, pero bueno, para que vean ustedes, bueno, temas que parecen muy, muy fáciles de solucionar, de que se pudo haber conversado en su momento cuando se hizo la ley, ¿no es cierto? Y pero siempre están los intereses que están por debajo, que se compran a los parlamentarios, que quien envía la ley
no lo hace de acuerdo a lo que, escuchando a la gente. Por ejemplo, si nos escucharan a Claudio y a mí sobre cómo debieran ser los seguros, en este caso el swap, yo creo que nosotros podríamos modificarlo fácilmente. Ahora, ¿quién tendría que tomar el guante? Son Sí, nuestras pero las diputadas. compañías de seguro hacen un nuestros lobby diputados. completo para que no los vayan a tocar, imagínate. Por eso, invitaciones a comer, viajes al Caribe, etcétera, pero usted no me toca este tema. Entonces nuestros parlamentarios recién elegidos podían estar preocupándose. ¿Y sabes de qué este les tema. ayuda mucho a nuestros parlamentarios? La ignorancia. Por Dios que son ignorantes. ¿Crees tú? Sí, son muy ignorantes nuestros parlamentarios. En general, a nivel En nacional. general. Digo, Ya, muy tú ignorantes. dices no No cachan una, como dicen Lolo. No, No como dicen cachan los una, cabros. no cachan una. Oye, pasemos a otro, los últimos minutos que nos quedan. El presidente Gabriel Boric firmó el acuerdo de Escazú. Es un tratado internacional firmado por 24 países de América Latina y el Caribe. Ahí son, los tratados son siempre protocolos de protección del medio ambiente. Entonces, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, tú dices el innombrable para ti, porque me preguntaba la gente, oye, ¿quién es el innombrable que siempre... El peor castigo para un megalómano es que la historia lo olvide. Entonces, mucha gente me preguntó, oye, ¿por qué no aclaras bien quién es el innombrable para don Claudio Morán? El innombrable es Sebastián Piñera. Ya, con eso quedamos cerrado el paréntesis. Y de alguna manera, como bien dices tú, el innombrable partió en su primer gobierno y fue partícipe y tuvo parte de la iniciativa de este tratado de Escazú. Y de alguna manera, después como que lo dejó de lado y ahora, asumiendo el nuevo presidente Gabriel Boric, lo firmó. Ahora, hay dimes y diretes, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Él tiene que pasar por la Cámara de Diputados y por el Senado para ratificarlo O no ratificarlo. o no ratificarlo el acuerdo. Entonces, a lo que yo voy. Pucha que estamos acostumbrados a firmar tratados. ¿Qué nos gusta firmar tratados como país a nosotros los chilenos? Son como 56 o 60 tratados que hemos firmado, que algunos quizás la gente común y corriente, como nosotros que andamos a pie, no sabemos de estos tratados, pero son tratados y son acuerdos que se firman entre varios países, entre organizaciones internacionales, y que después cuando nosotros queremos hacer algunas modificaciones internas, no las podemos hacer porque el tratado que firmamos nos impide tal o cual cosa. Entonces al final quedamos amarrados a los tratados. Y eso es ponernos la soga al cuello, como se dice vulgarmente. Claudio. Bueno, muchos tratados quedan en el olvido, muchos son desconocidos. Por eso que legislar es un trabajo tremendamente complejo, no es para ignorantes. Por ejemplo, no tiene que ver directamente con tratados, pero hablando de normas ridículas y que están vigentes, ¿sabías tú que en Francia, por ahí por el 1800, se dictó una ley que está vigente, que prohíbe a las mujeres usar pantalones? No, Sí. No se aplica, obviamente no se que aplica. no va a aplicar. Y tú sabes que la pena de muerte en Francia está vigente, no se aplica. No se aplica, pero está vigente. ¿Y sabes cuál es el medio de aplicación, no? ¿Ah? ¿Tú sabes cuál es el medio? La guillotina. La guillotina. Sí, eso, pues. Todavía existe la Todavía- guillotina. sí, sí, digamos como que no se ha derogado. No se aplica, pero está vigente. O sea, no pueden usar pantalones y te pueden guillotinar. Bueno, mira, el problema del Tratado de Escazú es que le está regalando un punto gigantesco a nuestro querido vecino Bolivia, que debería haber sido una región más de Chile, si hubiéramos tenido un mínimo de visión, si nuestra clase dirigente hubiera tenido visión en el siglo XIX, nunca la han tenido, porque obliga a los países miembros a darle todas las facilidades y colaboración y apoyo a los países de América Latina que no tienen salida al mar. Está hecho para Bolivia y nos sujeta al Pacto de Bogotá. Eso significa Corte de la Haya. O sea, ratificado que sea el tratado, no les quepa duda que Bolivia nos va a llevar nuevamente a la Haya, pero ya por una solución definitiva, obligados
Ya. Obligados. Entonces, ese es, acaso, de otro montón de temas de tipo medioambiental, en fin, es en lo geopolítico lo más importante y lo más duro. El problema está en que Boric reiteradamente, siendo parlamentario, dijo que le estaba por darle una salida a Bolivia, de todas maneras. Pero Entonces, ahora como presidente le dijo, podemos tener relaciones diplomáticas, pero sin, claro, pero hablar, Bolivia, sin hablar de sí, territorialidad. pero Bolivia de- exige Claro. salir al mar. Si no, no. Pero si con este tratado Chile está obligado a darle salida en el fondo a Bolivia. Ese es el problema. Pero ahora este tratado también, ¿por qué el innombrable, como dices tú, o mejor yo no lo voy a decir, Sebastián Piñera, no quiso seguir con la firma del Tratado de Escazú? Porque de alguna manera eso hubiese perjudicado el tema de Dominga. ¿Usted se acuerda de Minera Dominga? ¿Mm? Sí, claro. De la mina de su amigo Delano. Entonces, de alguna por eso dejaron de lado para no afectar esa negociación que hubo o el desarrollo de la minera Dominga, porque con el tratado de Escazú ahí habría un paralelo a ese tema de ese proyecto Dominga. Entonces, bueno, para que ustedes vean, queridos amigos y amigas, cómo se maneja la política, o sea, cómo opera el tema de la política versus el tema de los negocios. O sea, siempre la política está muy de la mano, amarrada con los negocios, con el dinero. Desgraciadamente en nuestro país eso ha sido muy grosero. Sí. Ha sido grosero, ¿no? Y sigue siendo grosero. Sí, aquí andamos con cosas, yo he sabido por ahí en relación al nuevo gobierno, pero en su oportunidad lo voy a tirar de algunos negocios que tienen interés algunas personas. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, pero te das cuenta que, bueno, de los últimos, nos quedan 5 minutos de programa. ¿Qué tema más podemos? ¿Tienes algún tema más que hayas traído? Bueno, a colación? un temazo fue el tema del ministro Grau de Economía, Ya. de haberle pedido perdón a nombre del Estado de Chile a todos aquellos comerciantes, especialmente por lo que él llama el estallido social, perdieron su fuente de trabajo y sus inversiones. Realmente ha sido muy mal recibido, ha sido tocado como una burla, porque resulta que, y aquí nos vamos a pelear con mi amigo Boris, pero No. las peleas terminan con el programa, el actual gobierno no sería gobierno si no hubiera sido por esa destrucción de todos esos miles de pequeños comerciantes que fueron arrasados por el mismo sector político que inició esta revolución en marcha, porque, y en eso yo aprecio que mi amigo Boris, a diferencia de muchas otras personas que dicen ser de ese sector, lo reconoce, en Chile hay una revolución política en progreso, en marcha, y bueno, así de la misma forma en que se retiraron las querellas por ley de seguridad del Estado, creo que no ha servido para nada, pero en la práctica yo lo dije en el diario, en el Pingüino ayer o anteayer, ya no me acuerdo, es obvio, los que ganan en la lucha política impone sus condiciones y resulta que la destrucción del país que motivaron las querellas por ley de seguridad del Estado y un montón de causas abiertas todavía en Fiscalía por esta razón, es la razón por la cual el actual gobierno está en los cargos. El actual gobierno se basa en la violencia y en la destrucción que se desató el año 2019, si eso es irredarguible. Entonces, bueno, el ministro de Economía, la verdad es que debería aprender de un precepto universal, saber quedarse callado. No hablar Sí, de- pero no mira, hablar de más. ya que tocaste el tema y que es interesante, el viernes recién pasado, ayer, hubo protesta en Plaza Italia. Y al final la derecha en su momento decía, no, esos son los de la izquierda, son los zurdos, son los que protestan. O sea, y le echaban la culpa a la izquierda. Hoy día está gobernando la izquierda. Y la derecha está muerta. Y la derecha está muerta. No, está muerta. La derecha es un cadáver putrefacto. Mi amigo Villegas lo calificó así. Es un cadáver putrefacto la derecha. Pero de alguna manera, los de ayer, los que protestaron, los que otra vez quisieron llevarnos a horas de violencia,
no es la izquierda. Yo te digo, esa gente no tiene nada que ver con la izquierda. Todas las revoluciones, amigo Boris, todas. Así que todas las revoluciones las hace la izquierda. No. En todas las revoluciones, y ese es el gran problema que tiene, eso es lo que le pasó a Robespierre en la Revolución Francesa, que él mandó a la guillotina a varios miles. Y lo mandaron a él. Lo mandaron a él, ¿por qué? Porque siempre hay elementos más exaltados que quieren ir más allá y que al poco andar le dicen al gobernante, oye, nos traicionaste. ¿Qué es el problema? Pero el problema es que yo creo que toda esa gente que estaba en la Plaza Italia ayer, o la que ha estado haciendo los desmanes, haciendo los saqueos, etcétera, no es gente de izquierda, no es gente que tenga una convicción política de ser de izquierda en su concepto. ¿Cuánta gente? ¿Por qué no puede ser de derecha? ¿Por qué? Dime una cosa, ¿por qué un gallo que protesta ahí, que va a asaltar una fuente de soda, no puede ser un tipo de derecha? ¿No puede ser alguien partidario de Kaiser o de la tele? Un microempresario asaltando. ¿Eh? No, pero que tú defines, Claudio, que todo aquel que es empresario mini, o grande o mediano tiene que ser de derecha. No. Yo no lo definí. Yo conozco y tengo amigos de izquierda que son empresarios. Pero por eso, sí, pero yo te digo. Partiendo por ti. Pero yo te digo, Claudio, quienes hacen estos desmanes, ¿por qué le ponen el adjetivo de izquierda? ¿Pero quién se lo puse? Yo no se lo he puesto. No, pero a ver. No, yo no se lo he puesto. Pero evidentemente los que la primera línea que fue invitada y aplaudida en el ex Congreso Nacional por una convención o una reunión que hizo el Grupo de Puebla allí en el año 2019, obviamente respondía a la organización y a la ideología de la izquierda globalista revolucionaria. Eso es clarísimo, eso es irredacuible. Pero Claudio, quienes protestan y quienes protestaron, claro, era la gente de izquierda en forma pacífica, gente que marchó. Un momento hubo hasta más de 1.200.000 personas en la Alameda protestando y como 3 millones de chilenos en todo a lo largo desde Arica hasta Magallanes, por el tema no más AFP, ¿te acuerdas? Sí, claro. Todo el asunto. Pero a lo que yo voy, cuando se producen los desmanes, esos son grupos violentistas de izquierda, pueden ser también de derecha. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, es que hay una diferencia. Si yo soy mal pensado y puedo pensar mal porque es parte de lo que uno puede hacerlo, por esta gente que disparó cuando fue la ministra del Interior Isquia Sichel a reunirse en la Araucanía, no puede ser gente de derecha que disparó para que ella no hable con los otros, para crear un caos. Entonces, ¿por qué no puede la derecha hoy día, que es oposición, va a ponerle palitos en el camino para que este gobierno no tenga éxito? ¿Y quién ha dicho que esos mapuches son de izquierda? ¿Quién lo ha dicho? Por eso, pero el común de la gente y a través de los medios se los define siempre cualquier cosa que pase, que donde hay violencia o hay saqueo, son gente izquierda. El problema, ¿sabes cuál es, Boris? No, la gente de derecha es la gente buena. No, yo no digo que sea buena. La verdad es que la derecha, que hoy día está muerta y huele a cadáver putrefacto de todas maneras, se quedó sin ideas, se quedó sin convicciones, sin principios, sin valores, sin nada, y se murió. Y murió, realmente murió. En la izquierda habrá 5 personas con convicciones ideológicas. El resto es... Mira, ¿sabes cuál es una de las principales razones de lo que más le va a costar a este gobierno llevar a cabo su revolución? Los nombramientos que se están produciendo. Cuando tú tienes a una persona que se ha rascado apenas por sueldos misérrimos por año y la colocas en un cargo de varios millones de pesos, esa persona le va a empezar a gustar la plata. Eso se llama corruptibilidad. Yo creo y eso no tiene nada que ver ni con izquierda ni con derecha. Sí, pero ¿qué es lo que le va a pasar? Yo creo que la gente que hoy día va a trabajar con Gabriel Boric lo está haciendo no tanto por la plata, lo está haciendo por un tema ideológico, por un tema de lo que significa, por un proyecto político. Ahora, no un proyecto de 4 años, Boric lo ha dicho, mi proyecto es mucho más de 4 años, casi de 12 años. Pero veamos qué es lo que pasa, de cómo reacciona el pueblo chileno frente a eso y cuál va a ser. Y tú sabes quién es su sucesor, ¿no es cierto? ¿Ah? Tú sabes quién es su sucesor. Tiene tres personas. Isquia Sichel. Isquia Sichel, Camila Vallejo
Giorgio Jackson podrían ser sucesores el día de mañana de Gabriel Boric, pero a eso voy. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, ya son las 14:58 y de alguna manera lo único que les deseamos es que tengan un lindo fin de semana, que lo pasen bien. Y que empiecen a abrigarse, porque Claro, pero está bajando muy fuerte y la yo creo temperatura. que ya el próximo sábado va a estar con nosotros Arturo Storaker, que vendrá con las novedades de Cabo de Horno, de sus viajes, nos contará qué es lo Se que cambió de navegar, nombre. qué es lo que Se cambió navegar. de nombre, supiste, ¿no? No, Popeye el Marino. Popeye el Marino. Popeye el Marino. Ya. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Chao, chao, chao. Valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en